Estamos en Escudriñando las Sagradas Escrituras. En esta noche seguimos enseñando Cristología. ¿Por qué enseñamos Cristología? Bueno, una persona nos comentaba con respecto a que Cristo no es ciencia. Tenemos que entender algo muy sencillamente. Hay que darle nombre a los estudios bíblicos. Uno, la cristología es una materia que cuando estudiamos teología tenemos que estudiarla. En las iglesias debe enseñarse cristología para que las personas conozcan a Jesús, específicamente hablando sobre Cristo, sobre lo que hemos enseñado en los videos anteriores, sobre la eternidad de Cristo, sobre la preexistencia de Cristo, sobre la presencia de Cristo. Ahora estamos estudiando en el video pasado y en este video la omnipotencia de Cristo. Logía se le llama lógicamente a todo lo que es un estudio sobre algo. Bien, en la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses capítulo 1, versículo 9 nos habla de que estemos llenos de todo conocimiento en ciencia y sabiduría. Bien, hay que ponerle orden a las cosas y por eso a través de la historia se ha preparado los hombres de Dios después de los apóstoles. Por ejemplo, el apóstol Juan era un teólogo. Pablo se educó a los pies de Gamaliel anteriormente, antes de ser cristiano. Gamaliel es una de las más grandes mentes de la filosofía y del conocimiento humano. Pablo utilizó todo ese conocimiento para enseñar mucho más profundamente la palabra. Bien, después de ello vinieron entonces los padres apostólicos, que eran los discípulos que estudiaban directamente con Pablo, como Clemente y demás, y Juan. Y después de esto vinieron los padres apologéticos como Orígenes y demás. Todos dejaron escritos formales que son los que además de la escritura estudiamos nosotros. También para enseñar más correctamente hay que conocer también la fuente de la escritura. Sabemos que se escribió en griego el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento en hebreo en su mayoría. Siento con esto de dar una respuesta a una de las personas que estuvo escribiendo con respecto a que no, Cristo no es ciencia. Ciencia en el original hebreo, cuando se escriben las epístolas, acá significa conocimiento, conocimiento. La teología no tiene que ver nada con las ciencias naturales, hasta cierto punto. Solo las ciencias apoyan lo que es el conocimiento bíblico y confirman las profecías como he enseñado anteriormente. Bienvenidos a todos ustedes y seguimos hoy nuestro tema en Escudriñando las Sagradas Escrituras sobre el poder de Jesucristo, nuestro Señor, sobre las enfermedades y sobre la muerte. Bien, vamos a tratar de poner en orden todos estos videos en una página porque se consultan y algunos, gracias a Dios, quieren compartirlos con otros. Utilice estos videos para enseñar y para prepararse. Conozco personas que nunca fueron ni siquiera a la escuela primaria, no sabían leer, se convirtieron, aprendieron a leer con la palabra, pero siempre buscaron la forma de ser enseñados y ser instruidos por alguien que hubiera tenido la experiencia también. Siempre nosotros buscamos la forma de ser instruidos por otros también, de acuerdo a la palabra y a la sana doctrina. Entonces, por eso que estudiamos teología, no todos lo van a hacer, pero sí pueden enseñar correctamente si aprenden correctamente. La razón por la que enseñamos, para evitar que por no tener el conocimiento de las palabras, la Santa Escritura, de las epístolas, venga cualquiera a enseñar cualquier locura y empezar a tener cualquier práctica que no son como las que salen en algunos lugares en donde los pastores caminan por encima de la gente, el pastor hace esto, llamó por teléfono a Dios. Esas son locuras que se dan cuando la persona no estudia la palabra, no es enseñado por alguien que conozca la palabra y la sana doctrina y empieza a hacer toda esa clase de disparate y luego el evangelio viene a ser avergonzado. Por eso que es importante estudiar y conocer. No es necesario
que usted tenga un título universitario para enseñar correctamente la escritura. Lo importante es que usted aprenda. Y vuelvo a decirle, aquí tenemos mucha gente con nosotros que son personas que definitivamente pueden enseñarle a cualquier otro. Tenemos hermanos en Estados Unidos, en Panamá también hay pastores que están conectados cada martes. Esas son personas que se han preparado y usted también que me está escuchando. Bien, vamos a analizar el primer milagro, el Señor Jesús sobre las enfermedades. Vamos a ver uno de los milagros. Hemos seleccionado 3 milagros para analizarlos y luego el Señor Jesús y su omnipotencia sobre la muerte en la segunda parte de esta enseñanza de hoy. Bien, vamos a leer acá del Evangelio de Lucas, capítulo 8, unos versículos del 43 al 48. ¿De quién se trata acá? Bien, 43 al 48 dice así: pero una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos toda cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Bien, primero era una mujer, tenía un flujo de sangre, es decir, sus órganos femeninos, vamos a decir, sus ovarios, su útero, tenían algún problema. Amenorrea se le llama en algunos casos, no soy médico, soy teólogo, entonces no voy a ahondar en eso, pero un flujo de sangre durante 12 años va a causar una anemia severa en cualquier mujer. Esta mujer era una mujer adinerada cuando empezó a padecer esta enfermedad. Fue a todo tipo de médicos, toda clase de médicos. En ese momento en que ella sigue yendo a todo tipo de médicos, ¿qué sucede? Esta mujer va perdiendo todo su sustento económico. Pero tiene 2 problemas ahora. Tiene la enfermedad, ya no tiene los recursos económicos. Mire, cuando Dios sana una enfermedad, el Señor sana una enfermedad, influye en muchísimas cosas. La enfermedad afecta muchas cosas. Con el costo de los medicamentos hoy en día afecta la economía de todo el mundo, el que está enfermo, y los costos médicos. Bien, pero tenía otra situación tan grave como esa. Cualquier mujer que tuviera el periodo no podía acercarse, era inmunda, tenía que estar separada. Esta mujer, cuando oyó pasar el maestro, rodeado de una gran multitud de personas, dice: todo o nada. Hoy, yo tengo que ser sana. Esta mujer se sobrepone a su debilidad. Una mujer y un hombre con hemorragia. Yo tuve hemorragia por una úlcera en el duodeno durante 2 semanas. No sabía yo. Después por los síntomas fue que me explicaron. Me sentí tan débil. Yo era muy delgado, pero tenía mucha fuerza. Yo tumbaba una vaca, sí, hacía cualquier trabajo pesado y me sentí débil. Era muy grave para mí. Soy donante de sangre, pero cuando fui allá tenía solamente 13 de hemoglobina y seguía bajando la hemoglobina hasta bajar a 7. Entonces esta mujer, definitivamente, esta mujer estaba muy débil, no podía o no tenía fuerzas casi para caminar, pero se mete entre la multitud. Se mete entre la multitud y extiende su mano y toca el manto del Señor. ¿Por qué aparece eso escrito en la palabra? Porque todo lo que aparece escrito en la palabra es una enseñanza para nosotros. El Señor
Después le pregunta a los discípulos, ¿quién me tocó? Dice el discípulo, oye, pero si todos te estamos rodeando, Señor, todo el mundo te toca. Dice, no, a mí me tocó alguien porque de mí salió virtud, de mí salió poder para sanar. Esa mujer tocó al Señor con una fe creyendo que si tan solo tocara el manto del Señor, ella iba a ser sanada. Entonces, el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Ayer, hoy y por los siglos de los siglos. El poder de Dios va a seguir tocando a todo aquel que se acerque al Señor con fe. La omnipotencia de Cristo sobre las enfermedades es obtenida a través de nuestra fe, de nuestros actos de fe. Ella tuvo dos cosas, fe y actuó. Tú tienes que tener fe y tienes que tener actuación, también tienes que actuar y el poder de Dios se va a manifestar en ti. No hay ninguna enfermedad, y vamos a citar las otras para que veamos que no hay ninguna enfermedad que el Señor no pueda sanar, inclusive las enfermedades psicosomáticas de las que vamos a hablar en algún momento y las enfermedades producidas por hechicería que vamos a hablar en algún momento de este estudio bíblico. Bien, uno, esta mujer fue sanada, se arriesgó porque estaba inmunda a ser reprendida, a mucho más. Había perdido absolutamente toda su esperanza, porque la esperanza estaba en los médicos, ya no tenía cómo pagar, estaba pobre. Cuando tú lo hayas perdido todo, entonces eres un gran candidato para un milagro del Señor. Cuando lo hayas perdido todo, entonces gana la esperanza. Toca al Señor. Él es omnipotente. Con esto Dios demostraba que Jesús, su Hijo, era Dios, lleno de poder. Habitó entre nosotros en esa época. Hoy habita en mi corazón, habita en el tuyo y quiere habitar en ti el que no le has entregado tu vida a Cristo. Bien, vamos a seguir con otro de los milagros. Recuerden que este milagro sucede, el Señor ni siquiera ora por ella ni siquiera le pide al Señor que ore por ella, solamente con tocarlo con fe surgió poder de Jesús y ella fue sanada. Bien, entonces vamos a Mateo 20, 29 al 34. Mateo 20, 29 al 34. Entonces, acá estamos viendo unos ciegos. El Señor va por el camino, dice, al salir ellos de Jericó, le siguió una gran multitud. El Señor en su andar por toda la tierra, que hoy conocemos como Palestina, Israel, Cisjordania, Gaza, todos esos lugares, estaba el Señor subiendo hasta prácticamente hasta casi ya el Líbano, por allá. Y entonces el Señor andaba en los caminos, siempre solía haber algún mendigo, como había en la ciudad. Los leprosos, cuando veían pasar a una persona, o algunas personas tenían que gritar inmundo. La razón era para que esa persona les dejara algo de comer, porque ellos no tenían el acceso a ir a trabajar porque eran leprosos, no podían sembrar, tenían que estar en los campos, lejos, en los lugares desiertos. Así que cerca del camino ellos veían a las personas y le gritaban. Bien, en este caso eran unos ciegos. La ceguera hasta hoy es incurable. ¿Por qué? Porque la ceguera de nacimiento es una afectación en el nervio óptico.
no puede ser operado, no puede ser curado. Dijimos anteriormente, hay grandes médicos cirujanos, expertos, que pueden tallar la córnea y quitar la miopía de alguna gente en algunas ocasiones, o por lo menos el enfoque, pues, no la miopía. Cuando alguna persona tiene cataratas, lo operan, le quitan la catarata y hacen, en este caso, a esta persona, hacen que esa persona recobre la vista, le ponen un cristalino bien, pero la ceguera total de nacimiento es imposible. Es más, otros tipos de ceguera que se da con la edad también. Entonces dice, versículo 30, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron a Jesús pasando, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Claro, ellos esperaban que de David iba a venir el Mesías, así que le llamaron Hijo de David. Estaban reconociendo como Mesías. Le dijo, ten misericordia de nosotros. Bien, y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Le dijeron, cállese, cállese, no moleste más al maestro, no fastidie más al maestro. Entonces, estos ciegos no se amilanaron ante el hecho de que las personas le reprendían, no se amilanaron ante el hecho de que las personas estaban, en este caso, rodeando al maestro y querían ser enseñados. No se amilanaron ante eso. Bien, sino que insistieron ellos en pedirle al Señor el milagro. Bien, entonces el Señor los sanó. ¿Qué sucede si los ciegos se acobardan o se sienten afectados porque le reprendieron? Ay, somos ciegos, y encima de eso nos reprenden y se ponen a llorar. Ellos dijeron, no. Yo no estoy hablando con ustedes, estamos hablando con Él. Él es el omnipotente, Él es el Mesías, Él es el que puede sanarme. Ya la fama del Señor había seguido por muchos lugares, la fama del Señor. Entonces, esa insistencia de los ciegos hizo la manifestación de la omnipotencia de Jesús en hacer un milagro que hasta el sol de hoy la ciencia médica no puede resolver: curar la ceguera. Entonces, nosotros tenemos que saber que lo imposible para la ciencia médica, aún estando en el siglo XXI, aún con todos los avances de la ciencia médica, aún con todo eso, el Señor sí tiene poder sobre todo lo que es imposible. No hay una enfermedad, absolutamente ninguna enfermedad, que el Señor no pueda sanar. ¿Y por qué? Bien, cuando estamos en el libro de Génesis, vemos a Adán y a Eva, que son hechos por Dios, perfectos, sanos, no había enfermedad en ellos y la enfermedad no podía entrar en ellos hasta que pecaron. Y entonces el Señor le dijo a Adán, perecerás, es decir, vas a morir. Anteriormente no iba a morir, es decir, no iba a haber enfermedad. Sin embargo, viene Dios, se hace hombre, y entonces en él no hay pecado, sigue siendo 100% hombre, 100% Dios, pero omnipotente sobre todas las enfermedades. Entonces, nosotros podemos decir aquí, de una forma tan sencilla y llana, el Señor pasa por encima de nuestro pecado y sana la consecuencia de nuestro pecado. La consecuencia del pecado, del pecado era la enfermedad. El Señor pasó por encima entonces de la consecuencia del pecado y sanó a los enfermos, porque Él es el postrer Adán que vino siendo perfecto, eliminaba la maldición.
Entonces vamos acá a ver otro milagro del Señor. Otro milagro del Señor en Mateo 2, del 1 al 2. Vamos a leer Mateo 2, del 1 al 2 y analicemos este otro milagro. Siempre se ha hecho mofa muchas veces y se dice de que por qué si algunos oramos y sanamos al enfermo no nos vamos a los hospitales y dejamos a los hospitales limpios. Bien, el que sana a los enfermos es Jesús, primero. Dos, nosotros no tenemos que estar tentando a Dios. Tres, cuando vamos a un hospital porque alguien quiere ser sanado, le podemos contar cientos de milagros hechos por el Señor y hay decenas de personas que pueden testificar que fueron sanadas por Cristo, por Cristo. Así que entonces vamos a ir a Mateo 2, del 1 al 12. Marcos 2, del 1 al 12, discúlpeme. Esta grabación es en vivo y como es en vivo, pues somos humanos y como somos humanos cometemos gravísimos errores. El único perfecto es Dios. Bien, Mateo 2, del 1 al 12 dice, entró Jesús otra vez en Capernaum, era el lugar donde más se desarrolló su ministerio. Después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba. Estaba en la casa de Pedro, según entendemos por en este caso, por la tradición. Bien, ya no había nadie que pudiera entrar a la casa. Estaba la casa afuera llena, pero había un paralítico. Cuando alguien era paralítico, según la costumbre, la familia lo único que podía hacer es ponerlo en un lugar para que pidiera limosna y de esa limosna, ya de esta limosna sobreviviría esa persona. Entonces unos hombres pasaron por ahí y le dijeron, ¿sabe qué? ¿Quiere ser sanado? Me imagino, yo estoy parafraseando, pero esos hombres eran tan nobles que cogieron a ese paralítico, lo levantaron así, en las andas, como una camilla, se fueron. Los tejados de ese lugar eran hechos con madera y paja y barro, de forma que se podían deshacer. Y dijeron, bueno, no cabemos ni por aquí ni por allá, nadie nos va a dejar entrar con este paralítico. Se fueron, subieron porque esas casas tenían una escalera lateral, suben al techo y ¿sabe qué dice? A él lo vamos a poner en medio de la reunión delante del Señor, delante del Hijo de David. Y han quitado el techo, desmontado el techo y han bajado a este paralítico y cuando el Señor lo ve, dice, qué fe más grande. ¿Sabe una cosa? Para mí la fe grandísima, más que del paralítico, era de esa gente que lo llevaron hasta arriba y lo bajaron. Entonces vamos a citar la palabra del Señor cuando el versículo 5 dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. El único que puede perdonar pecados es Jesucristo. El único que puede perdonar pecados es Jesucristo. Nadie más. ¿Sabe por qué? Porque fue el único que murió en la cruz del Calvario, siendo perfecto, siendo inocente, murió por nuestros pecados y solamente su sangre nos limpia de todo pecado. No hay otra forma de ser salvo, no hay otra forma de recibir perdón por nuestros pecados. Por muy grandes que sean o por muy pequeños que sean, solamente su sangre nos limpia de pecado. ¿Bien? Le dijo, tus pecados te son perdonados. Había una creencia, citamos anteriormente, creo que el video pasado. La gente consideraba que cuando alguien nacía paralítico o ciego o lo que sea, los padres o los abuelos o alguien había pecado y había venido consecuencias sobre esa criatura. Bueno, el Señor después de un tiempo dijo que ya los pecados de los padres no iban a contar sobre los hijos. Bien, entonces, perdonó los pecados de este hombre. De una vez hay quienes
están estudiando. Usted sabe, cuando usted enseña la palabra, hay quienes están viendo para edificarse, otro para ver si está en lo correcto o no está en lo correcto, otros para refutar. Y es bueno que se refute, porque eso nos hace aclarar preguntas a muchas personas también. Bien, entonces ellos dijeron, ¿quién es este para perdonar pecados? Si nada más puede ser Dios. Pero Jesús es Dios. Jesús es Dios y él sí podía perdonar pecados. Entonces, nosotros vemos a Jesús que le digo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? Ahí vemos la omnisciencia de Dios, el conocimiento de Dios total y absoluto. Ellos no estaban hablando, pensaban, y el Señor sabía. El Señor conoce el pensamiento de todas las personas. Eso lo veremos con más detalle después. No los adivinos, cuidado con eso. El Señor es el que te puede decir a ti las cosas. No consultes adivinos. O son charlatanes o es algún endemoniado que por conexiones demoníacas conoce alguna cosa tuya. El Señor lo reprenda, no tienes que acudir a nada de eso. Y hoy el que acudió a eso va a ser libre en el nombre de Jesús. Bien. Y Dios te perdona también eso, así que no te sientas condenado por eso. Vuestros corazones. ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Es decir, la cama que hacían, una cama, y anda. Ese paralítico se levantó porque el Señor decidió que se levantara. Tus pecados te son perdonados, toma tu lecho y anda. El Señor es omnipotente sobre la enfermedad y sobre la razón por la cual viene la enfermedad. ¿Se da cuenta? Entra por el pecado de Adán y por eso viene enfermedad a todos los hombres. El Señor perdona los pecados de este hombre y los sana. Imposible también para la ciencia humana hoy, es imposible para la ciencia humana hoy que un ser humano, mire, bendito, aquí no escucha un ortopeda, excelente ortopeda. Es imposible para la ciencia humana devolver la capacidad de andar a una persona que haya sido inválida o minusválida, que tenga la imposibilidad de caminar, lo que llama la Biblia un paralítico. Si por un accidente tiene alguna afectación en la columna que le impide caminar, también le es imposible hacer que vuelva a caminar. En algunos casos puede ser, algunos casos no. Cualquier intervención quirúrgica llega a ser un riesgo que pone a esa persona entre la vida y la muerte. Bien. Entonces nosotros aquí podemos ver que Dios sigue haciendo los milagros que es imposible en ese tiempo y todavía hasta la ciencia humana. Dios sigue haciendo milagros. Porque lo que no es posible para el hombre sigue siendo posible para Dios. Bien, vamos aquí a detenernos este momento para orar por usted. Vamos a seguir enseñando, no vamos a parar la enseñanza, no, el estudio bíblico seguimos, vamos a estar orando por usted, vamos a seguir entonces sobre el poder de Jesús sobre la enfermedad, la hechicería como consecuencia también de la enfermedad o causante de enfermedad también, y el poder de Jesús sobre la muerte. Padre Celestial, te damos gracias por los que están aquí conectados, gracias por los que están oyendo en diferido, gracias por cada uno de ellos. Bendecimos a cada uno de los que están aquí en este lugar, escuchándonos en su casa, en cualquier sitio. Te pido que tú tomes el control de sus vidas.
Te damos gracias por cada uno de ellos. Señor, ahora en estos momentos te pido que vayas y toques a Alani Basil. Sánala total y absolutamente. Ninguna consecuencia de ninguna enfermedad sobre ella. Te pido que todos los que me están escuchando, que han sido contagiados por la situación que estamos viviendo, que sean sanados y que no haya consecuencias en ellos. Te pido por cualquier persona que en estos momentos esté padeciendo de cáncer, esté padeciendo, cualquier mujer que esté padeciendo de tumores cancerosos en sus senos o en su matriz o quistes benignos, deshace esos quistes en el nombre de Jesucristo. Señor, te ruego, Señor, también por todos aquellos que están siendo afectados, Padre Celestial, por diversas enfermedades, sánalos, el corazón, sánalo en el nombre de Jesús. Todas estas enfermedades que afectan nuestra vida por el estrés, los intestinos, sana las úlceras, Señor, en el estómago, el cáncer de estómago sánalo, el cáncer intestinal y el síndrome de intestino irritable, sánalo en el nombre de Jesús. Bendigo a cada uno de los que nos está oyendo ahora, cada uno de los que nos va a oír después, que son, gracias a Dios, cientos de los que reproducen este video para enseñanza. Los bendigo, provéles todo lo que les hace falta conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Sánalo de su enfermedad, toma control en su vida, Padre, y que tu Espíritu Santo le guíe en el nombre de Jesucristo. Bien, seguimos acá en el estudio de Jesús omnipotente. Estudiando Cristología, aquí seguimos, esto es, escudriñando las Sagradas Escrituras. Bien, vamos a ver otro pasaje de la palabra, Juan capítulo 1, versículo 18. Juan 1, 18. Vamos a ver qué sucedió en este pasaje. Juan 1, 18. Dice así. Estaba el Señor en Jerusalén, en este caso estaba en Jerusalén, y entra a un lugar que se ha descubierto por los arqueólogos, el estanque de Betesda. Una vez lo publiqué casualmente acá en Facebook. Dice así. Acá 1 al 18, Juan 5, 1 al 18. Está en el estanque de Betesda el Señor. Hay muchos paralíticos en el lugar. La razón era una creencia que se tenía de que un ángel llegaba y movía las aguas y el primero que llegaba era sanado. Esa era una creencia que tenía. Bien, nosotros muchas veces tenemos muchas creencias transmitidas de generación en generación, y esas creencias nos mantienen atados a creer que es la única solución. Esas creencias nos mantienen atados a creer que es la única solución. Entonces, este hombre dice que llega el Señor al estanque. Cuando llega al estanque, ve a este hombre y este hombre le manifiesta su necesidad, pero también le manifiesta lo que él consideraba que era la única alternativa. A veces tú crees que tu única alternativa para ser sano o resolver tu situación es un hombre, es el dinero, o es si se da una situación o no. Tu alternativa es Jesucristo. Jesucristo está por encima del dinero, por encima de las situaciones y por encima de los hombres. Entonces vete directamente al omnipotente Jesús. Bien. El Señor se acerca
ese hombre le cuenta que, bueno, él pensaba que cuando, que era así, que sencillamente pues un ángel llegaba, movía definitivamente las aguas y después el que primero que entraba era sanado. En ese momento el Señor decide sanar a este hombre. ¿Por qué no sana a los demás? ¿Por qué no sana a los demás? Las cosas reveladas para Dios, reveladas son para los hombres y los misterios son para Dios. Sin embargo, muchas veces somos engañados y creemos que por nuestro pecado, por alguna razón, el Señor no nos quiere sanar. El Señor quiere sanarnos. El Señor nos quiere sanar. Bien, esto me lleva a otra posición. Nosotros estamos en este mundo sujetos a dos fuentes espirituales. La única de bien, Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo. No hay forma en que surja el milagro si no es a través de nuestro Señor Jesucristo. No hay forma que una oración sea escuchada si no es a través de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra forma. Bien, entonces, en ese momento, yo tengo que pensar que hay otra forma, hay otra fuente de poder espiritual. Está claro, desde Génesis hasta Apocalipsis se nos ha enseñado. Es el poder que viene a través de las huestes de Satanás. Bien, de las huestes de Satanás. El Señor reprenda al diablo. Bien, ¿por qué lo decimos? Porque así nos los aconsejó Judas y nos los aconsejó Pedro. Bien. Los hombres a través de la historia, desde el libro de Génesis, antes del diluvio, dice Judas, dice también Judas, refiriéndose a Enoc, uno de los hijos de Set, uno de los antepasados que viene de la corriente de Set, el único hombre que caminó con Dios y luego Dios se lo llevó porque andaba recto, describe el inicio de la hechicería. Para algunos, vamos a hacer un paréntesis bien breve, después es un tema un poco largo, pues algunos de los ángeles que cayeron con Satanás antes de la fundación del mundo, cuando Satanás se rebeló y quería ser adorado, cayó con la tercera parte de los ángeles. Bueno, un grupo de estos ángeles que se describe que fueron como ciento y tanto, 100 a 200 más o menos, llegan y hacen un sacrilegio que para ellos mismos los ángeles era un sacrilegio enorme. Y era que se unieron a los hombres y engendraron en las mujeres gigantes. Engendraron en las mujeres gigantes. Estos gigantes, de los cuales uno después viene a ser Nimrod, eran gente que fueron por una fuente de maldad y se opusieron a Dios, eran malos. Dice que el pensamiento en ese momento del hombre era de continuamente solamente el mal. Por eso es que vino el diluvio. Lo describe bien perfectamente Pedro y explica esto bien. Estos ángeles caídos de Satanás fueron los que enseñaron a los hombres la hechicería. Este tema es bien delicado. Enseñaron la hechicería. Enseñaron a las mujeres a hacer antimonio, que era como un maquillaje y una sustancia extraída de algunas glándulas de muertos y demás cosas. Eso no vale la pena entrar en tantos detalles. Entonces, desde allá viene la hechicería. Bien, hemos visto en el mundo que la hechicería es una realidad. Algunos que no creen, porque algunos de pronto dicen eso es falso, pues déjeme decirle que las personas que usted menos piensa, unos personajes muy publicitados, personajes muy conocidos, personajes muy famosos, son los que practican las peores hechicerías.
Hay gente que ha perdido su fortuna practicando hechicería, pagando hechiceros. Eso no es necesario. Hoy Dios te libera. Estamos hablando de la omnipotencia de Dios sobre las enfermedades. ¿Por qué mencionamos esto? Porque muchas enfermedades son provocadas por hechicería. Enfermedades mentales, enfermedades físicas. No pueden provocar la muerte porque la muerte solamente puede morir el que Dios decide que ya murió o no murió. Eso es todo. Hasta ahí llegaron. Bien. Entonces lo que te quiero explicar es que algunas enfermedades son causadas por hechicería, lo que la Biblia dice espíritu de enfermedad. Algunos expertos saben que hay enfermedades psicosomáticas, es decir, que no son del cuerpo, están en la mente y hacen sentir todos los síntomas. Hacen sentir todos los síntomas. Entonces, estas personas, bien, necesitan, más que ser sanadas en su cuerpo, necesitan ser liberadas. Entonces, esa es parte del poder, la omnipotencia de Cristo sobre las enfermedades. Y Él te sana. Te sana, no importa cuál sea tu situación. No quiero que te vayas porque mencioné esto si tú has practicado eso. Quédate, porque Dios te va a liberar. Dios te va a liberar. Al final vamos a orar por eso. Tranquilo, Dios te va a liberar. Invoca el nombre del Señor. Entonces, la Biblia las menciona. ¿Y sabe por qué tocamos este tema? Porque la Biblia lo enseña. Pero no voy a ir al Antiguo Testamento nada más. Vamos a ir a el Nuevo Testamento. Si yo leo de Gálatas 5:20, anote usted que tiene ahí donde anotar. Gálatas 5:20. Voy también a Miqueas en el Antiguo Testamento, uno de los profetas menores, 5:12. Voy a Apocalipsis 9:21. Miqueas 5:12. Gálatas 5:20. Apocalipsis 9:21. Entonces voy a encontrar lo que en el original dice. Voy a leer Gálatas 5:20 y le voy a decir lo que dice cuando el apóstol Pablo escribió esto en griego, o el escribano se lo escribió en griego. ¿Qué significa esto? A Gálatas 5:20, solo voy a leer este texto y en los otros textos va a decir lo mismo. Cuando habla de la hechicería, por eso lo enseñamos. Los que le han entregado su vida a Cristo tienen poder sobre eso. Los hombres y mujeres de Dios tienen autoridad para dejar libre. Para eso nos llamó el Señor y para orar por eso. Dice así: idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Cuando se dice la palabra hechicería, en el original griego dice fármacos usados para espiritismo. Mire lo que dice esto. En Gálatas y en toda la Biblia, cuando habla de hechicería, está usando de fármacos usados para esta práctica. Eso fue lo que enseñaron los ángeles caídos allá en el Génesis, eso que se juntaron a las mujeres a través de los hombres, porque un ángel no puede procrear, tiene que ser a través de un hombre, y produjeron los gigantes. Ellos enseñaron eso lo dijo Enoc, lo enseñó Enoc. Bien, y lo citó Judas, también Pedro habla de ese tema. Ellos enseñaron esto. Si usted se da cuenta, la hechicería, en toda la hechicería se usa, hay farmacias, que es lo peor, en donde todo lo que se vende es eso. Nosotros tenemos poder sobre eso y nada de eso te va a afectar ni a ti ni a mí, porque somos lavados en la sangre de Jesucristo y porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Sin embargo, si una persona anda en dos aguas, claro que le va a afectar. Dice que es cristiano, pero hace lo que no debe, dice que es un ministro, hace lo que no debe, claro que le va a afectar. Bien.
Entonces el Señor manifiesta su poder sobre eso, porque todo lo que viene de Satanás está sujeto bajo los pies del Señor. Lo dice Efesios, cuando Él subió, después que vino, eso lo hablaremos más adelante, después que vino de las entrañas de la tierra, donde se mostró a los espíritus inmundos y se mostró a los que no habían creído en Él, que Él era la promesa del Padre cumplida, y se llevó el seno de Abraham. Dice que quedó sobre todo principado y potestad. Sobre todo principado y potestad. Al quedar sobre todo principado y potestad, el Señor, bendito sea su nombre, entregó esa autoridad a su cuerpo. Dice, sujeta bajo sus pies, y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Bien, vamos a ir concluyendo en el día de hoy. Bien, en la noche de hoy día para los que escuchan allá en España y en otros lugares. Entonces, sabemos entonces nosotros que hay enfermedades causadas por hechicería, pero nosotros tenemos a un Jesucristo que es Dios, que es omnipotente, que tiene toda autoridad, porque cuando resucitó al tercer día de entre los muertos, tomó toda la autoridad que le había quitado Satanás a Adán. Y entonces ahora podemos dejar libre a todas esas personas, y Jesús te deja libre de esas ataduras. Y si un día acudiste, no acudas más. No acudas más, no tienes que pagarle a nadie para nada. Jesucristo dijo, venid, comprad de mí sin precio y sin medida. Y por eso enseñamos la palabra. Bien, vamos a ver el poder de Jesús sobre la muerte. En el primer caso vamos a ver acá un pasaje que para mí es muy impresionante, la viuda cuyo hijo había muerto. El Señor muestra dos cosas aquí para mí, muestra dos cosas. Una, me está mostrando que Él siempre va a compadecerse de nosotros. El Señor nos ama, no solamente nos ama, sino que se compadece de nosotros. Bien, aquí en el versículo capítulo 7 de Lucas, leemos así, del 1 en adelante. Después hubo terminado todas sus palabras al pueblo de que le oía, entró a Capernaum, y el siervo de un centurión, perdón, aquí estamos hablando del mismo texto que usamos anteriormente. Vamos acá a el pasaje en donde la viuda de Naín está, una viuda, perdón, lleva a su hijo. Y la viuda va llevando a su hijo en el cortejo fúnebre. En el versículo 11 dice así: aconteció después que él iba a la ciudad llamada Naín, e iba en él muchos de sus discípulos, iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor le vio, se complació de ella y le dijo, no llores. Se compadeció de ella y le dijo, no llores. El Señor se compadece de nosotros, siempre se ha compadecido de nosotros. Dice que ningún corazón contrito y humillado el Señor desprecia. Nuestras lágrimas de verdad, el Señor las tiene. El Señor sabe por lo que estás pasando y Él tiene tu solución, y Él ya está dispuesto a hacer la obra en tu vida. Recuerda, Él te conoce, Él siente por lo que estás pasando y sobre todo te ama. ¿Bien? Entonces le dijo, primero no llores, la consoló. 2, dice, acercándose tocó el féretro, y los que le llevaban le detuvieron y le dijo, ¿por qué le detuvieron? Bueno,
no es bueno tocar el féretro para algunas personas. En el caso del Señor no era así porque él era de la tribu de Judá, pero un levita no podía tocar el cadáver de ese ni acercarse. Bien, le detuvieron y él dijo, joven, a ti te digo, levántate. El joven está muerto, ya lo llevan a enterrar. Él le dice a la madre, no llores, se acerca al féretro y le dice, joven, levántate. El Señor es el único que tiene poder para que un ser que ya murió, que ya su alma no está en su cuerpo, venga de donde está, vuelva al cuerpo y se levante. La ciencia médica eso no lo puede hacer. Nadie lo puede hacer. Ningún poder satánico ni hechicería puede hacer. Cuando hablan en el vudú, de los zombies que resucitan, eso no es correcto. Es una droga que lo va a hacer llegar a un estado de catalepsia, que no se siente ningún tipo de latido, ni respiración, ni nada. La persona sigue consciente y este brujo después abre esa tumba en el momento preciso indicado, aplica otro tipo de droga y saca a esa persona. Pero nadie puede devolver a nadie a la vida. Solamente nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre. Él puede resucitar todo lo que está muerto. Dios no tiene límite. Jesús no tiene límite alguno. Él es omnipotente. Bien, todos conocen el pasaje. Todo aquel que no es cristiano, que no le interesa la palabra, sabe el pasaje. Inclusive lo usan para muchas cosas. Para hacer broma, para todo bien. El Señor está con sus discípulos en una ciudad y le dicen que su amigo Lázaro, no podemos entrar en detalle, ya estamos terminando, que su amigo Lázaro está enfermo. Él le dijo, bueno, está bien, yo termino aquí, voy para allá. Él sabía lo que estaba haciendo. A veces tú crees que el Señor llega tarde en tu vida, estás totalmente equivocado. El Señor jamás, jamás, jamás llega ni llegará tarde. Ah, pero Señor, ¿por qué permitiste que pasara esto? Dale gracias a Dios. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Vamos a hablar sobre lo que dice el original griego en otra ocasión sobre ese tema. ¿Sabe? Él sabía que Lázaro iba a morir, pero él tenía que esperar que Lázaro muriera para que Dios fuera glorificado. Todo lo que hagamos debe ser para que nuestro Señor Jesucristo, para que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo sean glorificados. Todo lo que hagamos. Bien. Entonces, cuando él llega a la aldea, la hermana, una de las hermanas dice, Señor, si hubiera estado aquí no hubiera muerto. El Señor, ¿qué dice? Cuando ella le dijo, si no estuvieras aquí, el Señor no hubiera muerto, dice, tu hermano resucitará. Y ella dice, sí, yo sé, resucitará en la otra resurrección. A veces nosotros quedamos con la fe hasta allí y Dios no quiere que te quedes hasta allí. Dios quiere que sigas más allá porque Él es omnipotente. Su poder no tiene límite. Entonces nosotros limitamos a veces al Señor en su poder de acuerdo a nuestra fe y decimos ya hasta aquí. Y a veces no oramos por los enfermos y a veces no oramos por otras personas. Y a veces no glorificamos a Dios interviniendo, enseñando o hablando a otros para que su nombre sea glorificado. Nos limitamos y por eso el Señor no se manifiesta muchas veces en nuestra vida. Bien, entonces sigue diciendo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Usted está viendo a una persona inmortal. Yo me voy a morir. Si el Señor no viene antes, porque en cualquier momento puede venir el Señor. En cualquier momento puede venir el Señor. En cualquier momento puede venir el Señor. Pero una cosa sí le aseguro, que si muero antes de que venga el Señor, este cuerpo
se lo comerán los gusanos, pero mi alma no, ni mi espíritu estará con el Señor eternamente y para siempre. Bien, entonces quiero decirle otra cosa. El Señor se acerca, dijo, quitar la piedra. Era en cuevas se cavaba una roca caliza, por lo general se cavaba una cueva, se hacía bien bonita y se rodaba una piedra que tapaba la entrada. Era el equivalente a un mausoleo hoy en día. El Señor le dijo quitar la piedra. ¿Qué le dijeron? No, si eso hace 3 días. Mire, el Señor a veces espera, pasaron 3 días. Ya en 3 días el cuerpo está en descomposición, está podrido. Óigame, el Señor espera que ya no haya esperanza. A veces ya no llamas a todo el mundo y nadie te resuelve la situación. ¿Por qué no llamaste a Dios? ¿Por qué no fuiste al Señor Jesús? La viuda fue a todos los médicos, pero cuando vio al Señor dice, no, él ya no conocía al Señor. Ve al médico, cuídate, hay que ser responsable con nuestro cuerpo. Pero también tiene que saber cuando el médico dice no, Dios dice sí. Y tengo grandes amigos médicos, mis doctores son excelentes, los aplaudo. Tengo hermanos en Cristo, médicos maravillosos y buenos, y ellos lo saben. Que cuando él dice no, el Señor dice sí. Entonces, quitar la piedra. Quitó la piedra, quitaron la piedra a insistencia del Señor. ¿Y sabe qué dijo Jesús? Lázaro, ven fuera. El único que le puede dar la orden a la muerte. El hijo de la viuda de Naúm y Lázaro estaban muertos. El único que le puede decir a un muerto, levántate, ven fuera. Jesús. La otra niña, Tabita, levántate. Jesús es el único que puede llamar a la muerte, a la vida, el único que puede llamar los muertos vivo, el único que puede traer de la muerte lo que sea, el único que puede resucitar todo, porque fue el único que murió y resucitó al tercer día entre los muertos. En este momento yo quiero terminar, yo quiero orar por ti ahora. Recuerda que estamos escudriñando la Sagrada Escritura. Quiero orar por ti en estos momentos y despedimos porque quiero saludar a algunas personas que siempre están con nosotros en otros lugares de Panamá y en otros países y nos escuchan en otros lugares. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias te doy. Ahora, Señor, es imposible que esté esperando esta persona que está escuchando ahora en este momento. Haz un milagro. Señor, una vez más, oramos para que tú sanes lo que es imposible para el hombre. Lo que los médicos responsablemente se han preparado y han estudiado y han tratado de mejorar, de curar y ya no pueden curar, sánalo tú. Padre, restaura los hogares. Saca a ese hijo que está ya ahora mismo en la calle, a ese hijo que está en la calle, porque tú sanas de la adicción de droga. Son varios de los que están aquí conmigo escuchando que fueron rescatados y hoy en día no tienen necesidad absoluta de acudir a la droga. Tú los sanaste, tú los libraste. Señor, ahora oro por cualquiera de los que me está escuchando que un día o ahora practicó hechicería. Déjalo libre en el nombre de Jesús. Arrepiéntete y recibe la libertad del Señor. Toda enfermedad causada por hechicería, ahora oramos para que sea sanada. Toda maldad traída por hechicería, también ahora oramos para que sea sanada. Y todos los espíritus inmundos que fueron invocados por hechicería para perturbar, destruir hogares, destruir hijos ajenos, hacer gente adicta a la droga, la atamos y la echamos al abismo. Sana la epilepsia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, queremos darle gracias a personas que nos escuchan. Nancy, Miguel y Felipe, unos amigos entrañables. La distancia nos ha separado. Ellos están allá en Sarasota,
Sarasota, creo, a los que nos escuchan en Arizona, en Washington, Adais, en Pittsburgh, en Nueva York, las iglesias, la primera resurrección y las iglesias de la primera resurrección en Panamá, todos mis hermanos allá en Nueva York, a Claudia y Beth, la iglesia acá, mi hermano Albuquerque, en la iglesia de Jesús viene, Claudio, la iglesia de Jerusalén, con Ivette, aquellos hermanos que usan Jaime Guillot, pastor acá en Panamá también, y otros pastores que usan Marino, otros pastores que usan esta enseñanza para sus hermanos. Comparta la enseñanza. Son otros videos, ya con tenemos 4 que lo hemos hecho solo. Vamos a tratar de pasarlo a una página para que estén todos. Úselo, compártalo. Usted no tiene ninguna obligación de ninguna forma. Usted úsalo, compártelo. Esto lo hacemos con amor para el Señor, totalmente para Dios. No esperamos ningún tipo de dádivas, solamente queremos que usted lo comparta, que usted úselo para enseñar a otro, lo estudie, lo vuelva a leer y tome apuntes. Recuerde que estamos en vivo y en vivo se cometen errores porque somos humanos. Bendecimos el nombre del Señor a nuestro querido, para mí es como un sobrino, Judá, Jacqueline Singares, Marisol, una mujer de Dios, pastora también, a Solángel, a Kemuel, músicos del Señor que temen a Dios también, a Yadira, una sierva de Dios, Carlos, que siempre está con nosotros, Manuel en Nicaragua oramos por Nicaragua, bendecimos a Nicaragua y allá tenemos un gran maestro de la palabra de Dios que se llama Manuel Casís, su esposa Vilma, que está con él. Carlos López es otro hombre de Dios, un pastor, un ministro de Dios que siempre está con nosotros. A Rosa de Paraíno, a Lisbeth Concepción, hermana en Cristo Rosario, otra maestra de la palabra del Señor. Manuel Vena, Lourdes Ivette Roche, que es nuestra hermana que ya habíamos hablado, para mí como una sobrina. Mirta Berguido López, una ministra del Señor, una mujer que predica. Les indico que sintonicen la emisora La Gran Cadena Exitosa a las 9 de la mañana, de lunes a viernes, para que escuchen el programa de nuestra hermana Mirta Berguido de López y Maximiliano López. Es una encuentro con la verdad, es un programa de edificación. Agustina Velázquez, Humberto Velázquez, allá en Nueva York, también es un profesor de teología, un maestro de la palabra de muchos años. Cibolet Puello y Sena y su familia Puello son hombres que están enseñando la palabra. Estos son de los jóvenes que escuchan sana doctrina para enseñar sana doctrina. Angélica Valdés, mi hermana Leida Villarreal, Isabel Cirera, una profesora, el doctor Félix Mosquera, Osvaldo Espino, José Dibu Escobar, que es un ilustre abogado, un ilustre escritor panameño, Ignacia Luna, que Dios hizo un gran milagro en su vida sanándola, y Daily Solís, otra pariente. Bendecimos entonces a los que nos escuchan después en Nicaragua, Argentina, Paraguay, y los que en Centroamérica también, otros lugares, Salvador y otros sitios. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Esto es Escudriñando las Sagradas Escrituras. El próximo martes seguimos hablando sobre nuestro Señor Jesucristo. Después estaremos estudiando las epístolas universales. Hagan sus preguntas y con mucho gusto podemos contestarlas. Dios le bendiga. La paz del Señor sea con todos ustedes. Hasta el próximo martes, 8 de la noche, hora de Panamá. Comparta y reproduzca este video en su país a la hora que usted tenga el tiempo. Dios le bendiga.